dioses que bajaron del cielo y que se comenzaron a mezclar con mujeres humanas. Aquí es donde se encuentran los registros de los carros voladores de los dioses. En los antiguos textos hindúes como el Charabhata y el Ramayana, estos objetos voladores, fíjense lo que dicen, eran así, brillantes, de color metálico, y los describen como vimanas en el libro del Ramayana. Al dios de la atmósfera, de las tormentas y de las lluvias le llaman Indra, y se les describe con un carro volador, con luces luminosas, pintado hacia arriba, apareciendo y desapareciendo en el cielo. Esta mezcla o estos testimonios de no solamente en la Biblia, de estos registros antiquísimos como los sumerios, los Vedas, el Ramayana, Sutta, el Tripitaka de Buda, etcétera, etcétera, de los hindúes, nos da testimonio de que es algo ya no de carácter especulativo, sino que tenemos que juntar todo esto y darnos cuenta que hay un misterio en medio de todo esto que Dios nos quiere revelar por lo siguiente, porque la Biblia nos revela, vayamos al Génesis capítulo 6, que antes de los tiempos de Noé, estos ángeles que en el Antiguo Testamento se les llama hijos de Dios. La frase Ben Elohim en hebreo, traducida hijos de Dios, nunca en el Antiguo Testamento se le asigna a seres humanos. Los hijos de Dios en la Biblia comienzan en el Nuevo Testamento, mas a todos los que le recibieron, Juan 1, 12 y 13, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Adán, en la genealogía, se le llama hijo de Dios porque fue una creación directa de Dios. A los ángeles, buenos y malos, en el Antiguo Testamento, se les llama hijos de Dios porque fueron una creación directa de Dios. Nosotros ya no fuimos creados más que en el momento en que nosotros nacimos de papá y mamá, somos una raza humana, no somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios cuando te conviertes a Jesucristo. Somos hermanos unos a otros los que tenemos morando el Espíritu Santo. Entonces llamarle hermano a un hindú, llamarle hermana a una persona de otra religión simplemente porque compartimos algunos puntos de paz y que anhelamos el mundo, etcétera, etcétera, no nos hace hermanos. Esto es muy importante. A los que le reciben a Cristo como su Señor y Salvador, se convierten, nos convertimos en hijos y en hijas de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, no llamemos a todos hijos de Dios, ni tampoco hermanos y hermanas, más que aquellos que han recibido a Jesucristo y que la comunión que tenemos es con el Padre y con su Hijo. En Génesis 6 aparece un misterio tremendo donde dice que comenzaron los hombres, la palabra Adán se tradujo hombres, se comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, bat en el hebreo. Y vemos aquí entonces hombres, varones, y vemos aquí también mujeres, hijas, hombres, que viendo los hijos de Dios, aquí entra en la ecuación otra frase, que ya no son hombres ni son mujeres, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, no sus hermanas ni sus compañeras, eran hermosas, toman mujeres y escogen entre todas. Versículo 4, y había gigantes en la tierra antes, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esta palabra gigantes, Nepilim, con N de nana, en el hebreo significa seres caídos. Vas a aprender mucho, te lo garantizo. Seres caídos. Vamos a ver, en los tiempos de Noé, los hijos de Dios que aparecen en el libro de Job, que aparecen en
como lo vamos a ver en otros lados del Antiguo Testamento, que son los ángeles caídos, hubo una mezcla entre los ángeles caídos y las mujeres. Y ha habido algunas argumentaciones y objeciones teológicas, y es bueno, porque ante cada verdad que surge, pues hay que buscar más apoyo teológico para poder realmente defender la Biblia. Y una de las objeciones es que, bueno, Jesucristo dijo en Mateo 22 que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Conclusión, entonces los ángeles no pueden tener relaciones sexuales con los seres humanos, porque Cristo que no se casaban. Y si volvemos otra vez a examinar con microscopio las palabras de Cristo, Él está hablando de los ángeles que están, ¿dónde? En el cielo. Y antes de que el hombre fuera criado, los ángeles ya existían caídos. Entonces hay ángeles que están en el cielo y hay ángeles que están en la atmósfera y en el planeta Tierra, y aquí están controlando los continentes, como lo vamos a ver en esta serie, los continentes, los 5 continentes del planeta Tierra, que son diferentes. Y si Satanás y los demonios tienen la capacidad de alterar los pensamientos humanos, de entrar a los músculos del ser humano y darles fuerza, como el endemoniado gadareno, de entrar a los nervios ópticos del ser humano, ahí se pueden meter los demonios y alterar nuestra percepción ocular. Pueden entrar a los tímpanos de nuestros oídos, pueden entrar a nuestro sistema nervioso, a nuestros músculos, pueden nadar, podríamos llamarle así, en la sangre humana, los demonios, alterar el plasma, el protoplasma, los leucocitos blancos, los glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Si estos seres invisibles tienen estas capacidades, sería interesante hacernos esta pregunta: ¿por qué no podrían tener también facultad o capacidades de alterar la vida sexual de los seres humanos? Y hemos visto, ¿verdad?, a través de la historia, niños con 2 cabezas, que no sé, que la rata, no sé cómo le llaman allá en alguna parte de México, el chupacabras, y que monstruos que salieron por aquí, por allá, y cosas así fenomenales que han surgido. Y aquí encontramos que en esta mezcla nacen hombres, los Nepilim, de 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. En otras palabras, la Biblia nos enseña que durante 1000 años, desde antes de Noé y después de Noé, esta tierra fue habitada por gigantes. Y todo el Antiguo Testamento, lo vamos a ver, todo el Antiguo Testamento nos menciona a estos gigantes, que eran precisamente los enemigos número 1 del pueblo escogido por Dios, de la nación de Israel. Esto no es coincidencia. Cuando los judíos iban a entrar ya a la tierra de Canaán, libro de los Números, capítulo 13, los espías vieron a gigantes que ellos parecían langostas comparados con los 5 o 6 metros de estatura que tenían. Y regresaron con Moisés. No. Imposible conquistar Canaán. Son hombres inmensos y no vamos a poder pelear contra ellos. Solamente 2 guerreros de Dios, Josué y Caleb, tuvieron el valor de decir, y que si quieren con que podamos, pues no es con espada ni con ejército, vamos a acabar con ellos. Y todos los demás se quedaron muertos, enterrados en el desierto por no haber creído las promesas de Dios. Veamos un ejemplo de estos gigantes en 2 de Samuel, capítulo 21, porque ¿quién creen ustedes que acabó con estos gigantes? El rey David. El rey David. Y desde el rey David a nuestros días, hay hombres que nacen, sobre todo jugadores de básquetbol, que están en los 2.10, 2.20, 2.30.
El récord Guinness registra a un hombre como de 2,40, creo que es el que más ha roto récords, que es otro fenómeno, el gigantismo le llaman ellos, que es una anomalía hormonal en el ser humano, pero estos no tienen nada que ver con los Nepilim, ni tampoco tienen que ver nada con nuestro pastor César, ¿verdad? Que mide 2 metros exactamente. Muy bien. Bueno, aquí entonces en 2 de Samuel capítulo 21, dice el versículo 16, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, bla, bla, bla. Versículo 17, mas Abisaí, hijo de Sarbia, era otro gigante, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Versículo 18, otra segunda guerra. Hubo después en Gof contra los filisteos, entonces Sibecaí, otro gigante usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 20, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad. O sea, ¿saben quiénes eran los últimos gigantes que mató David? Los hermanitos de Goliat. Y esto es muy interesante y me río porque son detalles que la Biblia nos menciona. Cuando David se enfrenta a Goliat, bueno, era un monstruo de 5 o 6 metros de estatura y todo el ejército de Saúl estaba temeroso, y durante 40 días Goliat desafió al ejército de Saúl. A ver, ¿quién entre ustedes consíganme al más giro gallo que tengan por ahí? Tráiganme al más papucho de papuchos y aquí nos vamos a enfrentar, y si me ganan nos entregamos a ustedes, y si les ganamos ustedes serán otros esclavos. Y nadie respondió. Y cuando David oye eso, David comenzó a desarrollar una aptitud cuando era pastor de ovejas, y jamás vio al enemigo como un gigante, ni al oso, ni al león. Siempre David fue un hombre que mantuvo su corazón y sus ojos puestos en Jehová, en el Dios creador de los cielos y la tierra. Y cuando David vio ese gigante, él vio lo que ninguno vio. Todos vieron un problema, una crisis inmensa. ¿Qué voy a hacer con este problema? De aquí no voy a salir, nadie me va a ayudar. Y así se convierten los problemas muchas veces en gigantes. Y mientras concentremos nosotros nuestros ojos en los problemas, no importa qué problema traigas ahorita, ni de qué tamaño sea, vas a vivir estresado, desorientado y preocupado, y no vas a poder resolverlo. Nunca pongas tus ojos en la tormenta, ponlos en Dios. En el momento que quitamos los ojos de los problemas, ni del tamaño que sean, el más grande de todos es Dios. Él es más grande que cualquier problema que podamos atravesar y que cualquier crisis que podamos atravesar. Por eso se le llama el Elión, el Altísimo. O sea, arriba de él no hay nadie. Todo está debajo de Dios y bajo el control de él, Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Muy bien, David se enfrenta a Goliat. Dice, este filisteo incircunciso, ni siquiera vio su estatura ni nada, ¿no? Qué confianza, ¿no? Y qué seguridad tenía David. Y lo interesante está aquí, cuando él comienza a buscar piedras, porque no había rifles de municiones, ni pistolas, traía una honda David con la que mataba a los osos y a los leones en el desierto. Recoge 5 piedras lisas. Y la pregunta es, ¿por qué 5 piedras? Digo, si me salen los otros 4 hermanos de Goliat. Él no sabía que Goliat tenía hermanos, ni mucho menos, ¿no? Y además es interesante que el número 5 está asociado en la Biblia con la gracia. ¿Sabían eso? El 5 en la Biblia está asociado con la gracia de Dios. Entonces, David
agarra las 5 piedras y ahora sí, que esas 4 piedras las utiliza después, ¿verdad? Pero con la espada. Pero es interesante que Dios le había dicho, recoge exactamente 5 piedras, o fue guiado por el Espíritu Santo, porque sabía, ¿verdad?, que si venían a ayudarle a los otros 4, a los 4 se los iba a echar. A los 4 David los iba a matar. Muy bien, veamos ahora en Deuteronomio, capítulo 2. Deuteronomio, capítulo 2. Versículo 10 y 11. Otro registro de estos monstruos que poblaron la tierra casi 1 milenio, 1000 años antes de Cristo. Dice Deuteronomio 2, versículos del 10 al 11. Los emitas. La palabra emita, apúntalo, significa terribles en el hebreo. Los terribles, los emitas, habitaron en ella, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. La tierra de Canaán fue poblada por varias tribus: los emitas, los amasitas, los alequitas y los refaitas y los onsomeos. Y todas estas tribus eran de gigantes. Dice a continuación, versículo 11, por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Versículo 20, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. La palabra somsomeo significa el que tiene el poder de destruir. Pueblo grande, versículo 21, y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Deuteronomio capítulo 3. Pasamos a ver el siguiente capítulo, versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes su cama de hierro. No está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos. 9 codos son 5 metros. Aquí tenemos un angelito, un chulis, un rey poderoso de 5 metros de estatura, que le tuvieron que hacer una cama especial. Y su anchura de 4 codos, o sea, 3.20 centímetros. 3 metros 20 centímetros. Según el codo de un hombre, que son aproximadamente 63.5 centímetros. O sea, es la distancia un codo, así se medía antiguamente de aquí a la punta del dedo. Cuando hicimos 5 codos, 6 codos, era la medida del codo hacia el dedo más largo que tenemos en las manos. Entonces, vemos nosotros todos estos registros que vamos a ver más adelante y con más lentitud, pero vamos a pasar ahora a examinar algunos monumentos megalíticos. Palabra megalítico significa piedra gigante. Apúntalo, megalítico significa piedra gigante. Vamos a ver cuántos megalíticos describe la Biblia y se encuentran actualmente ante nuestros ojos. La pirámide de Egipto. Egipto pertenece a una de las civilizaciones y culturas más antiguas de la humanidad después de los sumerios. Y 2 de los misterios más grandes de la arqueología moderna y de todos los tiempos son las pirámides, la Esfinge de Giza y la pirámide de Giza. La gran pirámide de Giza en Egipto se considera una de las 7 maravillas del mundo y es el monumento de los más grandes, más antiguos, más perfectos, arquitectónicos, de manera matemática, astronómica y de la ingeniería que se tenga lugar en la historia humana. Tiene esta pirámide un volumen 30 veces más grande que el edificio Empire State de Nueva York. Y esta pirámide pesa más de 6 millones de toneladas. Vamos por orden. Su base cubre 13.6 acres más o menos, su longitud es de 230.4 metros
y tiene una altura de 147 metros. Fue construida por más de 2.300.000 bloques. Y cada uno de estos bloques pesa de 2.5 a 100 toneladas. Suponiendo, pues jalaronlas con rodillos, los árboles, las piedras, etcétera, etcétera. Dime lo que tú quieras. Han hecho todos los experimentos sabidos y por haber para poder tratar de concebir cómo pudieron poner bloques de 100, 150 toneladas, una sobre la otra, sin grúas. De acuerdo al ingeniero japonés y arquitecto que acaba de reconstruir una de las Torres Gemelas de Nueva York, es un japonés, él ganó el premio, hicieron un concurso, había a quien le entregaban la construcción de esta torre. Este arquitecto japonés dice, estudiando y opinando sobre la pirámide de Giza, fue muy interesante, dijo el arquitecto, ahorita tenemos la grúa más grande del mundo que tal vez pueda levantar 100 toneladas, porque no tenemos la necesidad ahorita de poner tan grandes bloques en ningún edificio, ya los ponemos, los cortamos, no tenemos ese caso. Pero cuando yo veo la torre de Giza, dijo este arquitecto japonés, me impresiona quién pudo montar una sobre otra y el segundo nivel, ahora la de 150 toneladas arriba de la tercera, cuando ni las más fuertes bambúes, ni cuerdas, ni lianas que se pueden haber hecho, las pudieron levantar. Era imposible. Bueno, eso no es todo. Entre las piedras, estamos hablando de casi 100, 200 toneladas de peso, hay un espacio que un papel no entra. Un pedazo de hoja de papel no entra en el espacio que hay. Busca tú la construcción que quieras y claro que al sellarlas con cemento, pues ya no puedes introducir nada. En aquel tiempo no existía más que el asfalto o el chapopote que se usó en la Torre de Babel. Pero estas piedras fueron cortadas como mantequilla así. Y cuando las ensamblaron, no había ni siquiera una ruptura entre ninguna de ellas, porque pues por más que cortes, te vuelvo a repetir, una sierra de punta de diamante, que son de las más filosas en el siglo XXI, no cortan una piedra de 250 toneladas, de 150 toneladas, con esa precisión donde queda completamente lisa la piedra. Los más grandes ingenieros, repito, constructores modernos han usado sierras de punta de diamante para tratar de igualarlas y no han podido hacer lo mismo. Esta pirámide, además, fue impermeabilizada exteriormente con más de 144,000 piedras o azulejos que durante más de 5,000 años ni el sol, ni la lluvia, ni la nieve, ni las erosiones que producen las arenas del desierto han afectado la superficie de la pirámide. En la casa de ustedes, donde vivimos nosotros, en Toluca, ¿verdad? Me dice un hermano, oye, Armando, hay que impermeabilizar el techo de tu casa, tus tejas ya tienen 3, 4 años, y cada casa, cada construcción se tiene que estar continuamente, por las inclemencias del tiempo y por los materiales que se usan, impermeabilizarlos. ¿Cómo es posible que haya una construcción de más de 5,000 años que el impermeabilizante que usaron o los materiales que usaron ni siquiera han sido descubiertos en el siglo XXI? Además, esta pirámide, de todas estas cosas, está alineada al norte, mejor que el observatorio de París. La alineación astronómica que tiene la Torre de Giza y que tiene la pirámide de Chichén Itzá y de Quetzalcóatl en Yucatán, y las que tienen en Machu Picchu, y las que tienen en Egipto, y las que tienen, vamos a ver que hasta en Israel
hay un monumento megalítico que es increíblemente misterioso y que muy poca gente conoce porque solo desde un avión lo puedes ver. Y está en el norte de las colinas del Golán, lo vamos a ver más adelante. Los 4 ángulos de la piedra de la pirámide de Egipto están alineados a los 4 ángulos de la tierra con solo una 12ava de grados de variación. No debido a un error, sino al movimiento natural de la rotación de la tierra. Estas medidas, santos de Dios, pesos y alineaciones y orientación y cálculo exceden y no tienen igual en ninguna construcción humana 5,000 años después. En nuestra época, como les dije, hay solamente 2 grúas en el mundo que pueden cargar pesos de esa magnitud. En otras palabras, pudieran cargar un peso máximo de 150 toneladas. ¿Quién pudo haber diseñado esto? ¿Quién pudo haber hecho estos cálculos? ¿Quién pudo haber hecho estas mediciones? ¿Quién pudo haber hecho estos cortes? ¿Quién tenía el conocimiento matemático, físico, astronómico de esta increíble construcción de hace más de 5,000 años? Esta pirámide es una maravilla de la ciencia y de la cual se ha tratado de investigar por miles de años, que fueron construidas y no saben todavía quién las hicieron ni el tiempo exacto en que las hicieron. Los expertos que no entienden de esta manera estas pirámides no pueden creer que la tecnología del siglo XXI las pueda imitar. Existe, escuchen esto, solamente un 200avo de pulgada de espacio entre las piedras. Un 200avo de pulgada de espacio entre las piedras de 100 toneladas. ¿Cómo pudieron hace miles de años construir los antiguos estos monumentos megalíticos tan impresionantes? Actualmente los ingenieros modernos han descubierto otro detalle. Todos los edificios, como un ejemplo, el Palacio Nuestro de las Bellas Artes, ¿saben ustedes que se está hundiendo? ¿Saben ustedes que la Catedral de la Villa se está hundiendo también? Todos los edificios, de acuerdo a los ingenieros, se hunden con un promedio de 6 pulgadas cada 100 años. Por más perfecto que el edificio pueda ser, por más buena cimentación y fundamento que un edificio pueda tener, como la Torre de Pisa y la ciudad de Venecia en Italia, que también, ¿verdad?, continúa hundiéndose poco a poco. Sin embargo, wow, en los últimos 5,000 años aproximadamente, la Gran Pirámide, que pesa 6 millones de toneladas, no ha perdido ni siquiera media pulgada de hundimiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las personas que construyeron esta pirámide no solamente eran unos genios de la tecnología, de la arquitectura, de la ingeniería, del cálculo matemático, sino que eran unas personas expertas en geología también. O sea, un arquitecto cuando va a construir una casa siempre busca en qué tipo de terreno vas a construir, porque si vas a construir, ¿verdad?, como muchos edificios aquí en Santa Fe, en México, construyeron junto a la montaña, ya le están cayendo, vienen deslaves y te caen. Otros construyen sobre arenas movedizas o no hay una cimentación o una profundidad suficiente de rocas o de piedras para que ese edificio dure mucho tiempo. Se tienen que hacer cálculos. ¿Quién calculó que debajo de esas pirámides hubiera una cimentación imposible de que ese monumento de millones de toneladas se pudiera hundir? ¿Con qué hicieron esos cálculos? Por el amor de Dios. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Los bloques de la pirámide siguen estando en el mismo nivel, desde abajo hasta arriba, y estamos hablando de 2,5 millones de bloques de más de 100 toneladas de peso. Inmovibles han permanecido. Evidentemente los que los construyeron o los que la construyeron tienen el conocimiento de la estabilidad del terreno alrededor y la necesaria información para preparar su fundamento, que sobrepasa el conocimiento de la ingeniería moderna.
Y pues además de esto, veamos rápidamente otras, y aquí va a estar lo increíblemente misterioso. Porque al mismo tiempo que encontramos en Egipto esto, lo encontramos, vamos a ver las ruinas de Puma Punka en Bolivia, lo vamos a ver rápidamente, la fortaleza de Xaxioamán en Cusco, Perú, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las construcciones en las Islas Vírgenes al norte de Australia, y en el mundo entero, sigan esto con mucho cuidado, en el mundo entero aparecen las mismas piedras. El mismo tipo de construcción, orientados de la misma manera hacia el cielo, con la exactitud y el peso de más de 100 toneladas estas construcciones, sin que hace 2000 años existieran los WhatsApps, los teléfonos, el iPhone, para decirle, oye, por favor, ahí en Perú, construyete otra igualita a esta. O sea, hace 5000 años, ¿cómo se pudieron poner de acuerdo los constructores de todos estos monumentos megalíticos para que siguieran todos casi el mismo patrón? Esto es asombroso. Todos estos misterios, la Biblia nos da la respuesta. Por eso es tan fascinante esta serie que vamos a estudiar. Las ruinas de Puma Punka en Bolivia. Estas ruinas contienen bloques megalíticos de granito de los más grandes que hay en el planeta Tierra, en Bolivia. Alcanzan una longitud de 100 metros y pesan aproximadamente 100 toneladas. Sin embargo, hay una cosa mucho más misteriosa en estos bloques de piedra. Están cortados, al igual que los bloques de la pirámide de Egipto en Giza, milimétricamente, con una superficie de la misma manera pulida e impermeabilizada que la pirámide de Giza, y unidos con abrazaderas de metal con perforaciones que en aquel tiempo, Señor Jesús, ten misericordia, no había taladros. ¿Tú sabes lo que se necesita a una piedra de granito para perforarla y hacerle un hoyo, no que se rompa toda, sino que sea milimétricamente derechito e incrustar ahí como grapas, etcétera, etcétera, para perforar 50 centímetros, 1 metro de esa piedra sin ningún taladro? Si tú agarras un cincel lo más delgadito que puedas y le comienza, ¿verdad? Comienza a sacar y a brincar, pero estos están milimétricamente calculados como si hubieran metido un taladro de punta de diamante, porque ni siquiera de punta de diamante pueden hacer tales huecos en el siglo XXI. ¿Quiénes pudieron alcanzar tan grande tecnología sin las herramientas que se requieren en el siglo XXI para poder lograrlo? Además de lo sobrenatural de estas construcciones, estos gigantescos bloques de piedra de granito de cientos de toneladas tuvieron que haber sido traídos de 80 kilómetros de distancia. De 80 kilómetros de distancia, y agregamos que se encuentran a 4000 metros de altura. Imagínate en la barranca, oye manito, jale la piedra, ¿no? 150, 200, a ver, vamos a subirla hasta 4000 metros. ¿A quién se le ocurre hacer una construcción con estas dimensiones, con estos megalitos, a 4000 metros de altura? Oye, vamos a hacerla allá abajo, que nomás un desquiciado. ¿Y cómo subieron tan monumentales megalíticos a 4000 metros de altura ahí en Puma Punka, en Bolivia? A estas alturas no hay ni siquiera árboles que hubieran servido para poder arrancarlos. Además, le podemos agregar que fueron traídos a 80 kilómetros y agregamos que se encuentran a 4000 metros de altura en medio de barrancas y de ríos. A ver, decimos en México, échate ese trompo a la uña. Búscale por donde quieras, tú científico, físico, matemático, doctorado en geología, arqueología, Pompidou, Michelieu, papá, lo que tú me quieras y me digas, nadie te puede dar una respuesta más que tuvo que haber
una intervención no humana. No humana. Tuvo que haber ahí la mano negra, como decimos, una mano negra ahí que hace miles de años visitó este planeta. Y quisieron dejar su huella en todos los 5 continentes. Para darnos cuenta, ¿verdad? Dios también a través de todo esto, que estos mismos ángeles caídos, que han proporcionado este conocimiento a los gigantes y que han sido y han estado involucrados con los seres humanos, sin que nosotros hasta miles de años después de comenzar a hojear la Biblia y estudiar la Biblia, comenzamos a descubrir estos misterios. ¿Saben ustedes? Yo me preguntaba haciendo esta serie, Padre, ¿y cuál fue el propósito de que todos estos ángeles caídos hicieran todas estas construcciones de cientos de toneladas de peso? ¿Cuál fue el propósito de estas pirámides, etcétera, etcétera? Y es que en Mateo 24, 37 al 39, Jesucristo dijo que antes de que Cristo regrese, los gigantes regresarían. Y cuando dice la Biblia que los Nepilim van a regresar antes de que Cristo regrese, ¿saben lo que nos está diciendo la Biblia? No van a regresar gigantes de 5 o 6 metros. Los Nepilim son seres caídos. Y los espíritus de estos gigantes, de acuerdo a Isaías 25, no van a resucitar. Los malos van a resucitar, los buenos vamos a resucitar, todos vamos a resucitar los seres humanos. Pero los gigantes, que eran seres híbridos, dice la Biblia que no van a resucitar. Pero sus espíritus, muchos teólogos están de acuerdo ya, que son los espíritus de los demonios. ¿De dónde salían los demonios? De los espíritus de los gigantes. Y los ángeles son completamente diferentes a los demonios. Eso lo hemos enseñado durante mucho tiempo. Hay muchos que dicen que los demonios son ángeles y los ángeles son demonios. No, los demonios son los soldados rasos. Efesios capítulo 6, 12. Y los ángeles son los principados, las potestades que se encuentran en los continentes, y los demonios están al servicio para poder entrar a los seres humanos, a los animales. Los ángeles no poseen a los seres humanos. Los ángeles controlan los gobiernos y a los gobernantes y a los continentes, y los demonios hacen el trabajo sucio. Entonces vemos que son completamente diferentes. Las fortalezas de Sacsayhuamán Huamán en Cusco, Perú, es un monumento gigante de 100 a 300 toneladas, unidas igual, perfectamente, con un mínimo de espacio entre una y la otra de 4 metros de altura. Fortaleza de Sacsayhuamán, las ruinas de Machu Picchu en el Perú, localizadas en los Andes, a 3,000 metros de altura, con una asombrosa arquitectura de 500 metros de largo duran estas ruinas y casi 20 metros de ancho. La piedra más grande tiene 10 metros de altura, con los bloques cortados con una finura especial para poder ensamblarse los unos con los otros. Pensemos en esto. Tenemos aquí en Machu Picchu una construcción a 3,000 metros de altura, habiendo tenido que transportar piedras de más de 100 toneladas de peso sin grúas, ni árboles para arrastrarlas, y a más de 10 kilómetros de distancia, sorteando ríos y barrancas. ¿Quiénes pudieron haber hecho esta obra de carácter sobrenatural? Hechas con herramientas rudimentarias que apenas podían cortar un pedazo de madera o un coco de Acapulco. Damas y caballeros, nos encontramos con ruinas en Centroamérica. ¿Saben ustedes que hay unas bolas en Costa Rica? En Costa Rica hay unas pelotas de piedra, pero así de piedra perfectamente bien hechas, como si las hubieran pulido por todos lados, gigantescas, con un diámetro de 3 metros, y cada una pesa 16 toneladas. En Costa Rica, ¿quién pudo darle a estas gigantescas piedras esa forma tan perfecta de una pelota sin las herramientas que tenemos en el siglo XXI? ¿Quién las cortó? ¿Y cuál fue el objetivo de haberlo hecho?
Y en Europa no se diga, tenemos a Stonehenge, Escocia, Irlanda, Holanda, Alemania, España, Grecia, Portugal y Malta. Existen monumentos megalíticos iguales de megarrocas de más de 100 toneladas de peso. ¿Qué pasó en nuestro mundo antiguo? Ahora, ¿saben una cosa? Escuchen esto. Esto es muy interesante. Se nos ha enseñado en las universidades y en los museos de que venimos del chango, de que somos el producto de una evolución espontánea o accidental. Ahora, estos fósiles de estos huesos, de estos gigantes, y todas estas cosas que estamos viendo nos muestran que es una mentira que el hombre primitivo, el famoso hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, el hombre de Pekín, y todas estas fraudes intelectuales hayan sido los primitivos o los trogloditas que nacimos de las cuevas y evolucionamos hasta lo que somos ahorita. Y el mundo ateo científico no le conviene esta información, porque demostraría que hace 5,000 o 6,000 años de edad los hombres eran más inteligentes que los del siglo XXI. Y esconden todo esto, porque la otra opción, nada más, no hay más que dos, no hay tres. O venimos de los animales y no hay ninguna respuesta para el propósito y significado de la vida, o somos el resultado de una creación, de un Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz y que quiere tener una comunión con nosotros. Pero la soberbia del ser humano del siglo XX, que alcanzamos la tecnología y los avances científicos, escondieron todo esto en los museos y a cualquier museo que tú vayas de historia natural. ¿Cómo aparece el hombre? Te ponen ahí un esperma, te ponen ahí un protozoario y de ahí una amiba y se ponen esto y un pez y esto, y del dinosaurio se cambió un camello, de un camello se cambió un rinoceronte, de un rinoceronte se cambió un león, a un tigre, los equinos se volvieron. Y es una mentira y es anticientífico siquiera. Porque no ha habido una demostración de un cambio de mutación de una especie a otra especie. La teoría de la evolución es anticientífica. En la escuela te enseñan mentiras. Son una mentira. ¿Por qué? Porque no tiene bases. No tiene algo que la sostenga más que teorías, especulaciones, filosofías de hombres como tú y como yo, que tienen miedo de la revelación de la Biblia y del conocimiento que Dios nos quiere impartir, para que no andemos en tinieblas y sepamos que tenemos un propósito, un significado. Somos agentes morales con un propósito para vivir y que vamos a ser responsables de cada una de las acciones que nosotros tomemos en esta vida. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente aman la Biblia, la estudian con todo el corazón, sistemáticamente se disipulan, toman 2 estudios entre semana, están inscritos en el ITI, en el Instituto Teológico que tenemos, buscan a Dios? Quiero respuestas, las hay, pero no las hay para los flojos, los indolentes, los que quieren ya todo. ¿Y por qué esto y por qué aquello? Dios no es un Dios que va a satisfacer tu intelecto solamente como un capricho. Dios es un Dios que te busca, que tengas comunión con Él, y como resultado y consecuencia de esta comunión con su Hijo Jesucristo, tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias por la revelación que nos has dado en las Escrituras, para que conozcamos que la vida eterna es conocerte, a ti y a tu Hijo Jesucristo, porque nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y es el Hijo el que ha dado testimonio, y este testimonio es que la vida eterna está en el Hijo, y el que tiene la vida tiene al Hijo, y al que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Gracias, Señor, porque no estamos solos. No anhelas que permanezcamos en ignorancia mientras más nos acercamos a la segunda venida de tu Hijo y al arrebatamiento de tu iglesia. Más luz nos vas a dar, luz que hace 50, 100 años no tenían la misma iglesia.
Porque hay cosas escondidas que gradualmente el Espíritu Santo va revelándonos a través de la iluminación del Espíritu de Dios, para que entendamos las cosas profundas de Dios y de su creación. Gracias por haber muerto Jesús en nuestro lugar en esa cruz. Y si en esta tarde ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales abren su corazón a Jesucristo y lo invitas como tu Salvador, Él entrará a tu vida, te llenará de esa paz y ese gozo que tú anhelas, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para invitar a Cristo a mi vida. Dile estas palabras con todo tu corazón: te pido perdón por mis pecados, Señor. Me arrepiento de todo mi pasado. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre, que resucitaste a los 3 días de entre los muertos, y te invito como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro, el libro de los libros, las Sagradas Escrituras. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran extender su mano hacia acá en señal de que recibes esta bendición, lo puedes hacer. Dios bendiga tu vida, y Dios bendiga tu matrimonio. Dios bendiga tu casa, tus hijos. Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre, para que cuando este niño o niña crezcan bajo el temor de Jehová, con padres cristianos que la herencia se las dejarán, que vale más que el oro y que la plata. Dios bendiga a tus padres, porque honra a tu padre y a tu madre, porque el que honra a sus padres es bendecido, y el que de lo contrario los desprecia es maldecido. Dios bendiga tu entrada y tu salida y tu trabajo. Dios bendiga a los animales domésticos de tu casa. Dios bendiga tu servidumbre. Dios te llene de todo su conocimiento y de toda su gracia y su voluntad, para que andes. Tenemos un versículo maravilloso, es uno de mis versículos favoritos, porque no hay duda alguna que nos encontramos en un tiempo profético especial, donde las profecías para los últimos tiempos se están cumpliendo con una rapidez vertiginosa. Y es importante que al cobrar conciencia de que el Espíritu Santo está comenzando a moverse en miles de iglesias alrededor del mundo y en millones de corazones de todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en el Hijo de Dios Jesucristo, entendamos qué corta es la vida. Qué corta es la vida. Y además de esto, que pasa con una rapidez tremenda, como dice en Santiago 4, es como un vapor la vida, que aparece y desaparece. Cuando nos damos cuenta qué hemos hecho con nuestra vida, en qué estamos empleando nuestro tiempo tan precioso, que se nos va de las manos, que envejecemos con una rapidez impresionante. Cuando vemos a las criaturas pequeñas nacer y a los 2, 3 años a nuestros nietos, nos damos cuenta qué rápido pasa la vida. Debemos de considerar que estamos en la penumbra de la muerte, porque todos los seres humanos estamos en una fila esperando la condenación final, o sea, la muerte. No la condenación eterna del alma, sino somos reos condenados a morir todos los seres humanos. Porque dice la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido que todos nosotros muramos una sola vez. Y después de la muerte no hay limbo, no hay purgatorio, no hay ningún otro estado intermedio, no hay reencarnación, solamente hay cielo o infierno. Y ante esta expectativa que todos nosotros debemos de tener, de que tal vez hoy saliendo puedes tú morir, una embolia, un ataque al corazón, un accidente, nadie en esta mañana, ni de los que nos escuchan a través de las redes sociales, tenemos la seguridad de poder amanecer mañana. Entonces, este mensaje que les quiero compartir es precisamente relacionado con la convicción y las responsabilidades que tenemos como familia cristiana,
para de veras dedicar nuestras vidas a aquello que es lo único por lo cual vale la pena vivir. Dice en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. No cabe duda que todos los eventos profetizados en la Biblia acerca de los últimos tiempos están ya siendo cumplidos. Estamos en una generación que hemos sido testigos desde el siglo pasado del aumento del conocimiento, del aumento de la tecnología, de qué forma el mundo alcanzó la cúspide el siglo pasado de los descubrimientos, una época cibernética de tecnología, de iPhones, de iPads, de internet, de chips, etcétera, etcétera. Y a pesar de todos estos descubrimientos y avances increíbles científicos, es increíble que nos encontremos al borde de una tercera guerra mundial, donde vemos las naciones y los gobernantes que están ahorita en el mundo, de las aproximadamente 200 naciones que forman el planeta Tierra, confundidos económicamente, sociológicamente, religiosamente, filosóficamente, y donde el mundo está, ya no hay aire, está contaminado, ya no hay comida porque está contaminada, ya no hay agua en los ríos, en los mares contaminados con los millones de litros de petróleo que se han derramado, y todo el planeta lo vemos envuelto como en una nube oscura. El suicidio ha aumentado en los niños de entre 9 y 16 años de edad. Entre 9 y 16 años de edad, los niños ni siquiera están alcanzando la pubertad y se están quitando la vida. Nunca antes había pasado esto. Nunca se habían recetado tantas pastillas tranquilizantes como en el siglo XXI. Se calcula que el año pasado se recetaron más de 565 millones de pastillas tranquilizantes en una sola nación de Europa. Es impresionante. Los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos están confirmando que la enfermedad del ser humano en el siglo XXI es el estrés. El estrés se considera actualmente por las mayores revistas científicas como la causa de las principales enfermedades mentales y físicas del ser humano. El estrés. ¿Qué es el estrés? Es una condición de falta de paz, de ansiedad, de incertidumbre del futuro, de enojo, de rabia, de ira, de injusticia, de intranquilidad, de perturbación interna y que no te deja dormir, que vives ansioso, no sabes cuál es el propósito de la vida, el trabajo, y se cae el dólar y se cae el petróleo, etcétera, etcétera, y hace que el ser humano llegue a este punto donde ya no tiene paz. Y eso provoca, desde que se descubrieron las enfermedades psicosomáticas, psicomente, soma cuerpo, las enfermedades que produce la mente intranquila al hígado, al estómago, a los pulmones, al corazón, a las páncreas, a la vesícula biliar, etcétera, etcétera. Es increíble cómo ahora se ha descubierto y confirmado que un estado mental anormal afecta tu salud. Sin embargo, a la luz de todos estos acontecimientos y de todas estas profecías que hemos visto que se han estado cumpliendo, y hemos dado cantidad de seminarios acerca de profecías, dos preguntas muy importantes tenemos que contestar. La primera, ¿qué efecto tiene en tu vida y en mi vida al saber que nos encontramos en la última generación? Esto es demasiado solemne y demasiado serio. ¿Qué efecto tiene al conocer en este libro que es la Biblia y que ya no hay duda que nos encontramos al final de la historia, por todo lo que nos está rodeando, como jamás en la historia habían convergido todas las profesiones como lo han hecho ahora en el siglo XXI? ¿Qué efecto debe tener en mi vida y en mi relación con Dios? Y la segunda pregunta es, toda esta información que tenemos del fin de la historia y del ser humano, ¿es simplemente algo fascinante y sensacionalista para mis oídos y para mi conocimiento intelectual? ¿O toda esta información nos las dio Dios para prepararnos
para recibirle. Cuando Cristo vino en su primera venida, el pueblo de Israel no le reconoció. No estaban listos, más que pequeñas personas como Anita, ¿verdad? Y como María, y como su prima Elizabeth, y como todos los que estaban, a quienes el Hijo de Dios se reveló. Pero tú estás preparado verdaderamente. Vives una vida como vimos en el seminario de matrimonios ayer. Vives una vida de santidad con tu esposa. ¿Le eres fiel a tu esposa, no solamente físicamente, sino con tus pensamientos también? ¿O eres una persona adúltera? ¿Eres una persona adicta a la pornografía? ¿Eres una persona que no puedes evitar ver a una mujer y desnudarla de la cabeza a los pies? ¿Eres una persona honesta y íntegra en tu trabajo? ¿En tu trato y en tus relaciones con tu prójimo? ¿O eres una persona endeudada y que debes y que ni siquiera te interesa pagar tus deudas? ¿Y te llamas cristiano? Y se llaman cristianos jóvenes cuando ustedes tienen una relación de fornicación con tu novia, donde se manosean los dos sin estar casados, brincando privilegios que no les pertenecen. ¿En qué situación nos encontramos para realmente, si Cristo viniera hoy en la noche, o si tú murieras hoy en la noche, en qué condición podrías encontrarte delante de Dios? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo exhorta y nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen que a ustedes mismos, que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? La Biblia nos manda a hacer este examen de conciencia, de llegar tal vez hoy en la noche o acabando esta conferencia, e hincarte junto a tu cama, o mañana temprano, tal vez mejor hoy antes de que amanezcas, y decirle: Señor, aquí estoy. No hay nada que te pueda engañar de mi vida. Mi vida está desnuda ante tus ojos. Tú eres el Dios que todo lo examina y que todo lo ve. Yo me llamo tu hijo, me llamo tu hija, Padre. Muéstrame en qué áreas de mi vida estoy mal. Quiero servirte, quiero amarte, quiero que me vaya bien, quiero que me bendigas, mi matrimonio, mis hijos. Padre, ayúdame y confiésale a Dios las áreas de tu vida. Señor, no puedo ya con la pornografía, ayúdame con el alcohol, con este vicio, con esta adicción. Soy un deshonesto, debo este dinero. Tú lo sabes, no te puedo engañar, oh Dios todopoderoso, poderoso Dios. Ayúdame, te confieso mis pecados. Entrégale tu vida al Señor, pero no los escondas, porque dice en Proverbios 28: el que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el Salmo 66 David decía: si yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No podemos ser cínicos con Dios, no podemos ser deshonestos con Dios. Tenemos que entender que es un Dios que nos conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, qué pensamos, qué hacemos, qué revistas vemos, qué programas de televisión permitimos en nuestro corazón, qué amistades tenemos, cómo trato a mi novia, cómo trato a mi esposa. Él es un Dios poderoso. Es un Dios que cubre el universo entero y la eternidad. Y quiere que nosotros entendamos esto, que hay un día del juicio y que si tú mueres en tus pecados, tú serás condenado eternamente para el infierno. La primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿estás tú seguro, absolutamente seguro de tu salvación? Nadie sabe cuánto tiempo más tenemos en este mundo, personal o proféticamente. De manera personal, todos sabemos, ¿verdad? Y estamos conscientes que tenemos que morir todos. Niños, jóvenes, adultos, tercera edad, viejitos, todos tenemos algún día una cita con la muerte. Proféticamente, Cristo puede venir en cualquier momento por nosotros para llevarnos al cielo. Por lo que todos los incrédulos que se van a quedar aquí en este planeta van a experimentar los horrores y los juicios tan devastadores y terribles que se llaman en la Biblia la gran tribulación, que lo cubre el capítulo 6 al capítulo 19 del libro del Apocalipsis.
Y en vista de todas estas realidades en las que el mundo va a ser sumido aún todavía en un terror más grande que ahorita parece reino aventura comparado con lo que se viene en el mundo, lo más importante que toda persona debe en este momento considerar es esta pregunta: ¿tienes tú una relación con Jesús como tu Señor y como tu Salvador? Yo no te pregunto si eres católico, o si eres evangélico, o si eres mormón, o si eres testigo de Jehová, o qué religión tengas. Esa no es la pregunta que estamos ahorita considerando. La pregunta que yo te estoy haciendo es: ¿tú tienes una relación diaria con alguien que vive y que se llama Jesucristo? ¿Lo has descubierto que Él está vivo? ¿O eres una persona simplemente religiosa que vienes el domingo, cumples tu miércoles de ceniza, tu peregrinación, la Pascua, lo que tú quieras, pero no tienes una relación diaria con el Hijo de Dios? Esta es la grande diferencia entre un religioso y un cristiano. El religioso es una persona que tiene una religión donde cumple sus ritos, sus ceremonias, sus liturgias, las obligaciones de la religión. Y el cristiano es una persona que no tiene una religión, es una persona que tiene una relación viva, dinámica, orgánica, con alguien que vive, que se llama Jesús. Y esa relación solamente se puede tener y solamente se puede mantener y sostener a través de la Biblia. No hay otra manera de poder yo tener contacto con ese Dios, ni poder saber lo que Él quiere para mi vida, ni expresar mis emociones ni mis sentimientos, si no es a través de la Biblia. La segunda pregunta es entonces, si tú tienes esa relación con Jesucristo porque eres cristiano y no religioso, y ahorita comienza a descubrir realmente qué es lo que eres, si religioso o cristiano, entonces la segunda pregunta es obvia. ¿Lees diario? ¿Tienes un tiempo de devocional diario con la Biblia? ¿Te puedes levantar en la madrugada a las 4, 5, 7, no sé, de la mañana, 20 minutos antes de ir a tu trabajo, hincarte o sentarte en la posición que sea más cómoda para ti y tener un tiempo con Dios? Padre, voy a leer un salmo, un proverbios y orar y comenzar a descubrir que Dios nos habla a través de la Biblia y descubrir la voluntad de Dios a través de la Biblia y mantener durante el día en el trabajo, como dice la Biblia, orar sin cesar, una comunión constante con Dios. So voy manejando, te pido que me des paciencia ahorita en el tráfico, te pido que me quites los carros si quieres que llegue a tiempo a esta cita, te pido por mis hijos que acabo de dejar en la escuela, guárdalos de todo mal, Señor. El cristiano es una persona que mantiene una comunión continua con Dios. A diferencia del religioso, que solamente le dedica a Dios un día a la semana y de lunes a miércoles se porta como el hijo del anticristo. En Juan capítulo 3, versículo 17 en adelante, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice la Biblia: porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo. Cristo no vino hace 2000 años para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Todo ser humano que ha tenido un encuentro con Jesucristo y que descubriste en tu vida, en algún punto de tu vida, en mi caso personal, fue hace muchos años cuando me di cuenta que mi vida era un desastre, que mi vida era un caos, yo estaba autodestruyéndome totalmente. Y precisamente mi hermano Alejandro, el que se encuentra ahorita enfermo, fue el que me abrió los ojos, me abrió la Biblia
Y tuve un encuentro con Jesús, le comencé a leer Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y descubrí que Cristo no era Mahatma Gandhi, no era Buda, no era Mahoma, no era Confucio, no era Zoroastro, sino que él había hecho declaraciones como: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el principio y yo soy el final, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo. Y estas declaraciones de Jesucristo me hicieron caer de rodillas. Y como me dijo mi hermano, tú no tienes una tercera alternativa con Cristo. O él fue un psicópata, loco, paranoico, esquizofrénico, el más grande que la humanidad ha conocido, o te caes de rodillas y le llamas Padre Santo, Hijo de Dios, Dios mío y Señor mío. Pero no me vengas, me decía mi hermano, no inventes que solamente es un maestro de moral, un gran filósofo como todos los que han existido. Él no nos da esa tercera opción. Él es lo que él dijo ser, o fue un mentiroso. Pero nunca lo clasifiques entre un gran maestro de moral, porque él no dijo solamente que venía a tener una moral. Él nos vino a decir que él nos venía a traer la vida, a conectarnos con nuestro Creador otra vez. Y sus declaraciones son impresionantes a la luz de las declaraciones de todos los demás líderes religiosos que han existido en el pasado. Compáralas simplemente. Fue lo que yo hice. Yo estudié a Buda, estudié a Mahatma Gandhi. Estaba una búsqueda impresionante filosófica. Era ateo, además de todas estas cosas. Había llegado a convencerme que ya Dios no podía existir. ¿Y todo por qué? Por el programa equivocado que habían puesto mis amigos y mis maestros en mi mente. Y cuando me encuentro con Jesús, Él viene a cambiar nuestras vidas. Si tú te llamas cristiano y tu vida no ha sido revolucionada, donde ya tratas diferente a tu esposa, tratas diferente a tus hijos, a tus padres, a tu novia no la tocas porque sabes que no debes hacerlo, ni como dicen vulgarmente, comerte la torta antes de tiempo, hasta el día de la boda, hasta el día de tu luna de miel, tú le entregas tu cuerpo y le dices: Panchita, este es mi cuerpo que he guardado hasta el día, virgen hasta el día, para esta noche que sea para ti. Igual la mujer, ¿verdad? Este es mi cuerpo, es el mejor regalo de bodas que yo te doy. Me he mantenido virgen ante los ojos de Dios y ante ti. ¿Por qué? Porque amo a Jesucristo. Cuando comenzamos a vivir esa vida de santidad, de dedicación, de consagración, no se imaginan las grandes bendiciones que Dios nos da. Pero tenemos que cobrar realidad. ¿Qué es el cristianismo? Ya tenemos que despertar. Ya tenemos que cobrar conciencia que el mundo se está hundiendo, el Titanic, el barco se está hundiendo, y el grito es: sálvese el que pueda. Ya no hay más que sálvese el que pueda. Ya deja de vivir esa vida vana, vacía, hueca, falsa, hipócrita que muchos están viviendo. Llegó el momento de la realidad, donde tenemos que cobrar conciencia si somos o no somos, porque Dios viene a juzgar al mundo. Ya no viene como vino Cristo a salvarnos, ahora viene a condenar a aquellos que se han burlado de Él. Las buenas noticias del Evangelio, ¿verdad? Las malas noticias son esas que declara que todos somos pecadores y separados de Dios, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nacimos en pecado tú y yo, y la paga del pecado es la muerte. La Biblia pregunta: ¿qué vas a hacer con tus pecados? ¿Te vas a ir de peregrinación a la villa para que Dios te perdone tus pecados? ¿O vas a agarrar una penca de plátanos y te vas a comenzar a golpear para sacarte sangre y decirle: Señor, mira lo que estoy haciendo para perdonar mis pecados? ¿O te vas a formar parte, a ser miembro de una religión? Todos estos métodos los hemos inventado porque nos sabemos pecadores. Pero la Biblia tiene otro mensaje: que tú no tienes que hacer nada. Cristo en una cruz hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él paga por nuestros pecados en la cruz, y tú lo único que tienes que hacer es aceptarlo, arrepentirte de tus pecados, invitarlo como tu Señor y Salvador, y comenzar a tener una relación con Él a través de las Sagradas Escrituras. Esas son las buenas noticias. Dice en Isaías capítulo 53: despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios
y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga todos hemos sido curados. Esas las heridas que te produjo cuando te violaron cuando eras niña, o cuando te violaron cuando eras joven. Las heridas que te produjeron tus padres alcohólicos, o tu madre prostituta, o el mal ejemplo que tuviste de tus hermanos o de tus hermanas. Todos nosotros hemos venido a la cruz lastimados, heridos. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo muy feo, donde el mundo, ¿verdad? Dijo Jesús, los envío como ovejas en medio de venaditos, dijo, de conejitos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Y los lobos son de los depredadores más sanguinarios y crueles que existen. Estamos rodeados de un mundo bien feo. Y en este mundo vamos a experimentar traiciones, desánimo, frustraciones, te van a apuñalar por la espalda, decepciones, desilusiones. Y todas estas cosas, si tú no estás blindado, blindada, y sabes que así es el mundo, te hundes en la autolástima. Ay, pues ya no quiero vivir. Ay, pues no vale la pena. Ay, pues yo quería ser cristiano, etcétera, etcétera. Y es porque no tienes una constitución interna espiritual para poder resistir los misiles que el mundo nos lanza. Entonces, si mi condición interna no es fuerte, no puedo resistir la presión de afuera. Pero si mi condición interna es fuerte, vienen las flechas y las traiciones y las calumnias y las burlas y los bullyings, etcétera, etcétera, del mundo tan feo que nos rodea y todas las decepciones a las cuales tenemos que vivir todos. Y yo permanezco de pie, simplemente ¿por qué? Porque Jesús es mi esperanza. Y no hay nada que yo haga caso más que mantener mi paz interior. Mientras yo tenga mi paz interior con Dios, seré capaz de pasar por el fuego y no me quema, por las aguas y no me ahogarán. Yo soy tu Dios, no temas, dice la Biblia, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo soy tu buen pastor, te voy a guiar por sendas de justicia por amor de mi nombre. Y aun cuando andes en valles de sombras y de muerte, ¿sabes una cosa? Voy a demostrarte que no vas a tener miedo, porque yo estoy contigo. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y aun cuando mueras, seguirás morando conmigo por largos días. La muerte de Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La salvación no se puede perder. ¿Por qué no se puede perder? Porque no nos la ganamos y porque no nos dijo Dios, les doy una salvación temporal. Y después de que te salve, va a depender de ti. Si te portas bien, entonces mantiene la salvación. Si te portas mal, pierde la salvación. Ese no es el mensaje de la Biblia. La Biblia es, te doy una salvación eterna. Ya estuvimos en Cristo, en la cruz. Con Él fuimos muertos en la cruz, sepultados con Él y resucitados con Él. Entonces, si alguien dice que es cristiano y toma la salvación como ocasión para el libertinaje, pues como ya soy salvo, puedo hacer lo que me da la gana, eso demuestra que no eres cristiano, porque no nos llamó Dios para que viviéramos una vida de libertinaje y usar su gracia como libertad para pecar. El que es cristiano y peca, oh Dios, esa es la gran realidad que somos cristianos. Me duele lo que hice, no debí haber hecho eso con mi novio, no debí haber tratado a mi esposa así, hice una trance en mi negocio y hay algo dentro de mí que me convence que no puedo seguir así y caigo de rodillas si soy cristiano y le pido perdón a Dios y comienzo otra vez de nuevo. Y si yo insisto en vivir una vida de pecado diciendo que soy cristiano, dice Hebreos capítulo 12, Dios al que ama, pau, lo disciplina. Si tú eres cristiano y comienzas a pecar continuamente y te olvidas del Señor y realmente fuiste regenerado por el Espíritu Santo, te va a ir como en feria. Y cuando Dios te regrese, te va a regresar de las orejas. Y Él prefiere decirte, te voy a regresar manco o cojo o ciego
o sordo, 1000 veces prefiere Dios que nos suceda lo peor en la vida a que entremos enteros al infierno. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. O sea, Cristo ya no tiene que pagar más por los pecados. Los pecados que tenían que ser pagados fueron pagados una vez en la cruz. Y dice el versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Escuche el versículo 14: porque con una sola ofrenda, o sea, con el sacrificio que él hizo, nos hizo perfectos para, ¿cuándo? Para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, un solo sacrificio bastó ante los ojos de Dios, y no los miles que puedo irme yo a la villa o golpearme con pencas o no comer, o te ofrezco este ayuno, Señor, pero salva a mi hijita, te ofrezco este ayuno para poder trabajo. Oye, ¿qué crees? Que Dios es un Dios que no tiene misericordia, y que cuando vea, a ver, Arcángel Miguel, ven para acá, chécame quién no está comiendo para bendecirlo. Chécame quién tiene 3 días ya arrastrado en el suelo con sangre en las rodillas para poder darle cumplir sus bendiciones. Ese no es el Dios de la Biblia. Nunca usemos el ayuno como manera de echarle manita de puerco a Dios. Voy a hacer esto, mira, ya tengo 5 días, Señor, ya sáname, ¿no? O ya sana a mi hijo. El ayuno no tiene ese propósito. El ayuno es una disciplina de la carne para tener tiempo de pasar en oración y lectura de la palabra de Dios, y reflexión y meditación en su voluntad y en sus pensamientos, pero no para pedirle que me conceda las cosas, porque todas las cosas nos son concedidas. Dice la Biblia en primera de Pedro: todas las cosas que pertenecen a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Dice Efesios capítulo 1 que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Dice Colosenses 2 que estamos completos en Cristo. Entonces, cuando no conocemos la Biblia, hacemos tantas cosas tan ridículas y tan tontas. Pues voy a ayunar para esto y para el otro. Espérame tantito, a Dios no lo mueve el ayuno, a Dios lo mueve la fe. Y sin fe, Hebreos 11:6, sin fe, hagas lo que hagas. Deja de comer un mes, muérete y revuélcate ahí como renacuajo, como armadillo en el suelo. Mira, Señor, haz lo que a Dios no lo mueve, ni ay, Señor, ni mis lágrimas lo mueven a Dios, ni porque me hinque y le comience a gritar, a Dios no lo mueve nada. Entendámoslo por el amor de Dios. Lo único que mueve a Dios y lo único en lo cual dice: este es mi hijo en el cual tengo mi complacencia, es cuando nosotros mostramos fe, confianza en las promesas que nos ha dado. Y la fe se demuestra con nuestras acciones. Es lo único que agrada a Dios, la fe. Creer y confiar en lo que Él ha dicho es la verdad. Ahora, muy bien, todos nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nos encontramos en una posición de grandísimos privilegios. Grandísimos privilegios. Recuerden ustedes en Génesis 18 que cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, se acercó con Abraham y le reveló a Abraham y le dijo: Abraham, te voy a revelar mis pensamientos y mi voluntad. Voy a destruir esas ciudades. Entonces, Dios es un Dios que cuando caminamos con Él nos revela y nos prepara antes de que caigan sus juicios. Y Dios mandó a Abraham y le dijo: por favor, saca de Sodoma y Gomorra a los que sean justos. Y pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Que Abraham le contestó y le dijo: si hay 50 justos, ¿no destruye Sodoma? No la destruyo. Total que pues acabó la cuenta y no había ni siquiera 10 justos. Ni siquiera uno que fue el que sobrevivió, que fue Lot, fue el único que encontró Dios. Entonces, estos privilegios nos muestran a nosotros, ¿verdad?, de la misma manera que Dios nos ha revelado su plan. Ahora, el hecho que Dios nos haya revelado en la Biblia y el hecho que los cristianos no estamos como los que nos mandan
Twitters y en Instagram y correos que nos llegan. Oiga, hermano, ahora que bombardeó Trump Siria, ¿es la tercera guerra mundial? Oiga, ¿es cierto que el anticristo es el príncipe de España? ¿Es cierto que Obama tiene cara del anticristo? ¿Es cierto que el Papa es el anticristo? Y el mundo está así, confundido, periódicos, medios de comunicación. Pero nosotros tenemos el grandísimo privilegio de conocer el futuro a través de la Biblia. Ahora, muy bien, el hecho que nosotros como cristianos tengamos esta información que el mundo carece, entonces nos hace Dios más responsables de aquello que nos ha concedido. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Este privilegio trae grandes responsabilidades. Vean un ejemplo en Daniel capítulo 8 y veamos que cuando Daniel recibe toda la información que Dios le da acerca del futuro de la nación de Israel, veamos la reacción que tuvo Daniel después de recibir tantas visiones y tanta información del futuro de parte de Dios. Dice Daniel 8, 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas, le dice el ángel a Daniel, que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, después de que recibió toda esta información, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y el capítulo 9 nos lleva a una de las oraciones más hermosas de la Biblia, donde David, al darse cuenta que estaba a punto de cumplirse la cautividad babilónica, que su pueblo, los judíos, iban a regresar a Jerusalén porque se cumplía la profecía de Dios que eran 70 años de cautiverio, Daniel en el capítulo 9 cae de rodillas al saber lo que iba a acontecer y entonces dedica 2 semanas de ayuno, no para moverle la mano a Dios, sino para que Dios le diera y estuviera más cerca de él sabiduría y entendimiento, porque él no podía soportar lo que vendría sobre su pueblo. Nosotros, los cristianos del siglo XXI, al tener conocimiento de lo que Dios nos ha revelado en la Biblia, que el mundo se encuentra a punto de naufragar, que el barco está a punto de hundirse, que toda la ecología del mundo, los sistemas ideológicos, gobiernos, filosofías han fracasado. El hombre no ha podido encontrar un sistema de gobierno adecuado, los matrimonios cada vez peor, divorciándose, adulterios, unas vulgaridades en las pantallas de Hollywood, en las telenovelas, en la televisión, pornografía, 17,5 millones de sitios pornográficos en el internet. Vivimos un mundo que está completamente oscureciéndose, y lo más grave de todo esto es que los cristianos que no se den cuenta de esto sigan dormidos y se adapten a la temperatura. Pues todas estas cosas son normales. La prostitución es normal, los matrimonios gays son normales, ese es tu amor, yo tengo mi estilo de vida, no hay nada de malo ver una película pornográfica de vez en cuando, ni me tengo que salir del cine cuando salgan vulgaridades tampoco. ¿Por qué? Porque somos igual que el mundo. Y cuando el cristiano comienza a tener esa manera de pensar como los demás del mundo, ahí es cuando la campana de alarma debe comenzar a sonar. Cuidado, cuidado, porque te encuentras en peligro. Tal vez ni siquiera eres cristiano, porque Dios nos ha llamado, y vamos a ver las 4 grandes responsabilidades que nos debe de producir la comprensión de la condición en la que el mundo se vive. Número 1, la primera responsabilidad que debemos de tener, si de veras somos cristianos, es compasión por los pecadores. Al conocer cómo la manera de las profecías se van desarrollando y los juicios no tardan en caer sobre nuestro mundo, debe causarnos que todo cristiano, todo aquel que se llama cristiano, sea un
ganador de almas. Desde que tú te convertiste, ¿a cuántas personas has ganado para Cristo? ¿A cuántas personas les has hablado del plan de la salvación? ¿A cuántas personas les has dicho, oramos? ¿Qué te impide, compadre, amigo, primo, Pancho, Carmelita? Vamos ahorita a orar, después de platicarle que Cristo murió en la cruz y que es la manera en que podamos ser salvados. ¿Has guiado desde que tú te convertiste a alguna persona en oración para que acepte a Jesucristo como Salvador? No levante la mano a nadie. Si tú no has ganado almas ni le has hablado a nadie de Cristo, ¿cómo puedes llamarte cristiano? Cuando en Hechos 1:8 Jesús dijo, recibirán poder cuando hayan recibido al Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a nuestra vida? Para hablar de Cristo. Me llamo cristiano y no he hablado de Cristo en 3 años. Espérame tantito, yo no sé qué espíritu es, pero no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos impele, nos mueve, nos motiva al panadero, al lechero, al tendero, al carpintero, en el elevador, al bellboy, a donde yo voy, a la azafata en el avión si puedo, al piloto si puedo, a las personas que tengo oportunidad. No pierdo ninguna oportunidad de poder de alguna manera introducirme en la conversación de la gente para presentarles a Cristo. ¿Hay esa llama y esa pasión en tu alma por compartir a Cristo? Yo no me quiero vanagloriar, pero quiero decirles que cuando yo recibí a Cristo, no se imaginan, mi corazón ardía al darme cuenta que me había perdonado Dios y que era un gran pecador y que me había salvado. Bueno, no había nadie en el día que se me atravesara el tendero. Estamos en la sierra, en Guerrero, ¿verdad? Hablándoles a los indígenas de Cristo, pero no había 1, 3, 4, 5 personas diarias por lo menos les hablaba de Jesús. ¿Por qué? Porque ardía en mi corazón el deseo. ¿Quién lo ponía? Eso no lo tenía yo antes. Es algo sobrenatural. Y si no tienes tú esa flama, ese ardor, esa pasión, vuelvo a repetirte, examínate si estás en la fe. Al saber que millones de personas, incluyendo a nuestros familiares, pueden encontrarse a un paso del infierno cuando mueran, separados eternamente en el infierno, debe causarnos compasión por nuestros propios familiares y comenzar con nuestros propios familiares, aunque al principio haya rechazo y te tilden de loco, de religioso, de fanático, no importa, porque no tenemos un espíritu de cobardía. No estoy, pues a lo mejor no me acepta, pues que diga misa si quiere, pero le voy a hablar de Cristo y no espero que se convierta porque no es para mí. Yo no convierto a nadie, no soy Dios. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios da el crecimiento. Nuestra obligación es sembrar la semilla. Si se convierte no es mi problema. Es que es un ateo, ni modo, yo le dejo la semilla sembrada. Es que es un agnóstico, le dejo la semilla sembrada. No es mi negocio ni mi responsabilidad que se conviertan. Mi negocio es sembrar la semilla. Somos sembradores. En Lucas capítulo 16 tenemos la historia terrible que Cristo nos corre el velo del infierno. De alguien que estaba en el infierno. Y que ya estando en el infierno, dice la Biblia, dando voces, Lucas 16, versículo 24, esta persona en el infierno le gritó a Abraham que estaba en el otro lado, había una cima que dividía el paraíso del infierno. Ten misericordia de mí, Abraham, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima nos separa. Entonces, el versículo 27, la persona que estaba en el infierno le dijo a Abraham, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa allá cerca de Lerma. Tengo 5 hermanos para que les testifique cerca de Ecatepec o de Toluca, donde tú vivas. Mándales a alguien para que les hable de Cristo, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le contestó y le dijo,
a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, si alguien se levanta en la noche y le jala las patas a mi hermano, o a mi tía, o a mi madrina, y le jala los piecitos, y le dice, yo soy el ángel, arrepiente tus pecados. O sea, buscando maneras, un milagro que vea. No. Nadie se va a convertir por milagros, ni por apariciones en la noche. Dice el versículo, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es mentira que algún milagro guíe a nadie a la cruz. Dichosos los que no vieron y creyeron, dijo Jesucristo. Los milagros que hizo Jesucristo era para poder vindicar que Él era el Mesías. Y claro que Dios sigue sanando. ¿Quién puede dudar de la soberanía de Dios? Pero de eso, a usar los milagros para hacer que la gente crea en Cristo, eso es una gran fantasía. Eso no es bíblico. Yo puedo ver ahorita, traigo a mi tío y que es ateo, y veo que se para alguien de la silla de ruedas y mi tío va a decir, es verdad, de veras se levantó y tenía 15 años en la silla de ruedas. Pregunta, esas emociones de mi tío y sus sentimientos que lo llevaron hasta arriba al ver ese espectáculo, la pregunta es, ¿cuánto le van a durar? A los 4 días ya se olvidó de eso. ¿Por qué? Porque lo que los milagros hacen es exaltar las emociones nada más. Pero lo que nos hace renacer, lo que logra la conversión interna del ser humano, es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, habiendo sido renacidos, hemos vuelto a nacer de nuevo por la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Nadie puede convertirse ni hacerse cristiano si antes no oyó el evangelio de la gracia de Cristo. Tú le puedes hablar a una persona, pues Dios es bueno y Dios te ama. Sí, ¿y qué? También Alá me ama. También los hindúes tienen 7 millones de dioses. Cuando tú hablas y dices simplemente, pues Dios acepta a Dios, ¿cuál Dios? Recordemos que tenemos que saber cómo presentar el evangelio. ¿Cómo puedes presentar el evangelio en menos de 1 minuto? Vengo en el avión, me comienza a hablar la persona y le digo, ¿sabe usted qué maravilloso es el mensaje de la Biblia? A ver, dígame cuál es. La Biblia dice, número 1, que usted es un pecador y yo también. Y que usted no puede hacer nada por sus pecados, ni yo tampoco por los míos. Pero Dios levantó una cruz para que pudiéramos a través de esa cruz nosotros acercarnos y pedirle perdón a Dios e invitarlo como nuestro Salvador. En 30 segundos, ese es el evangelio del Hijo de Dios. Si tú no mencionas que la persona es pecadora y que necesita arrepentirse, ¿cuántos millones de personas llenan las iglesias evangélicas y nunca se les predicó el arrepentimiento? Y les preguntas, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¡Qué terrible! Que ni siquiera sepamos cómo presentar el evangelio. Entonces las iglesias están llenando de gentes porque son religiosas, porque quieren una iglesia, quieren apaciguar su conciencia, quieren entender que ya cumplieron con algo de alguna religión, pero no han experimentado una revolución espiritual que los haya hecho cambiar en sus pensamientos, en su visión, en su perspectiva de la vida, ni tampoco en su propia familia. Y eso es lo que demuestra cuando somos o no somos cristianos. En segundo lugar, la segunda responsabilidad es nuestra limpieza interior. Nuestra limpieza interior. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice la Biblia, por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios. Esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir,
porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y un sí condicional. Y si invocas por Padre aquel, y le dices, ay Padrecito Santo, ay mi Señor y mi Dios, si estás invocando a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. En 1 de Juan capítulo 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza, que Cristo venga, se purifica a sí mismo. ¿Te purificas tú todos los días? De la misma manera que todos los días vamos a la regadera, sudamos, necesitamos jabón, champú, desodorante para poder amanecer frescos, oliendo bien físicamente. De la misma manera, todos los días en el camión, en el metro, en la escuela, en la oficina, oímos conversaciones, groserías, películas, videos, cosas, escenas espectaculares, vulgares, y todo eso nos contamina espiritualmente. ¿Te limpias tú todos los días al llegar a tu casa, antes de acostarte? Padre Santo, estas conversaciones que oí, ya no las quiero ver. Estas cosas que vi, límpiamas con tu sangre preciosa. ¿Te purificas diario? No, hermano, tengo 15 días que ni siquiera me he acordado de eso. Por eso estás como estás. Frustrado, inseguro, desesperanzado, desanimado, angustiado, lleno de estrés. ¿Por qué? Porque es imposible ser feliz sin ser santo. ¿Me escuchaste? No se puede ser feliz sin la santidad. La única manera de poder vivir una vida en paz, con seguridad, con propósito, con significado, es en la santidad, obedeciendo la palabra de Dios. En tercer lugar, nuestra responsabilidad es consuelo para el sufrimiento. Otro efecto práctico de las profecías es que es una influencia consoladora para todas las adversidades y tribulaciones que estamos atravesando. Santos de Dios, ya se va a acabar todo. Ya se va, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Así se nos va la vida. Y dice Romanos 8:18, porque tengo presente, dice Pablo, que las aflicciones que he experimentado, persecuciones, tribulaciones, me han latigueado, me han apedreado, me han metido a la cárcel, en naufragios, etcétera, etcétera. Ninguna de las cosas, enfermedades, tristezas, pérdida de los seres queridos, todas esas cosas no son comparables con las bendiciones que vamos a recibir en el mundo venidero. Y cuando estemos con Jesús aquí ya muertos y resucitados en su presencia, todo lo que pasamos y lo que sufrimos y lo que experimentamos se va a comparar casi como una mala noche en un hotel de tercera categoría. Va a ser así comparado con la eternidad. No son comparables con las glorias que nosotros se han de manifestar. Jesús dijo a los discípulos, ya cuando Judas se despidió del aposento alto y cuando ya fue a entregar a Cristo, se quedó con los discípulos, y entonces Juan 14, 15 y 16 es el mensaje más grande de despedida de Jesucristo. ¿Y qué les dijo? No se turben vuestro corazón, creer en Dios, crean también en mí. Voy a mi Padre a preparar lugar para vosotros, para que cuando yo venga os tomaré a mí mismo, para que ustedes estén conmigo para siempre. Y ustedes conocen el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al darnos cuenta de las profecías y la condición del mundo, tenemos consuelo. No estamos como el mundo en desesperación, estamos en problemas pero no desesperados, en adversidades pero no angustiados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero nunca destruidos. Porque un cristiano nunca llega a estar angustiado de ya no puedo, ni a la desesperación, porque sería la más grande incredulidad en la que tú pudieras vivir. Y finalmente, ánimo para el servicio. Esta motivación es importantísima para nuestra vida espiritual. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Dice en 1 Corintios 15:58, estar firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Jesús dijo, un vaso de agua, un simple vaso de agua que no vale ni 25 centavos, que tú des a alguien en mi nombre, te será recompensado en la otra vida. No nos cansemos de hacer el bien porque vamos a sembrar tarde o temprano. No nos cansemos de hacer el bien. Aunque el mundo te pague equivocadamente, no te canses de sembrar. No te canses de predicar. No te canses de consolar a la gente y tener este consuelo que Dios nos ha dado. Porque Jesús viene y pronto con su recompensa para que cada uno de nosotros recibamos de acuerdo a lo que Él ha prometido. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Por redarguir nuestros corazones. Qué importante es examinarnos sinceramente ante la condición en la que el mundo vive, si verdaderamente estamos en la fe. Oh Dios, nuestra alma está de por medio. Es algo demasiado solemne, el estado eterno de nuestra alma. Y si alguna persona en esta mañana, o aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, no está segura de que verdaderamente tienes a Cristo en tu vida, asegúrate en este instante. ¿Cómo lo puedo hacer?, me preguntarás. Simplemente, después de escuchar este mensaje precioso, majestuoso, eterno de la palabra de Dios, dile con todo tu corazón a Dios en este momento: mi Señor y mi Dios, pienso y siento que no te conozco. Tengo dudas de mi propia salvación. Señor Jesucristo, creo que en esa cruz, con tu sangre preciosa, pagaste con ella la cuenta pendiente de pecado que yo tenía contigo. Reconozco que nunca hubiera yo podido pagar esa cuenta con ningún sacrificio y con ninguna buena obra. Tú lo hiciste todo en mi lugar para mostrarme tu gracia, tu amor infinito, porque de tal manera me has amado que has dado a tu Hijo Jesucristo en mi lugar. Señor Jesús, como creo que a los 3 días tu Padre te levantó de los muertos, te pido que entres a mi vida en este instante. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame y perdóname de todas mis maldades de mi vida pasada. Hazme una nueva criatura y con el poder de tu Espíritu viviré para hablar de ti, porque la vida es corta y quiero emplear mi corta vida en compartir este mensaje glorioso y arrebatar miles o cientos de almas del infierno para tu gloria eterna, Hijo de Dios. Amén. Amén y amén.